Hola amigos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a reutilizar un elemento que tenemos por casa y que siempre termina en el cubo de la basura. Además vamos a conseguir que gracias a ese elemento vamos a tener un jardín que dará envidia a todo el vecindario. Pero antes de continuar quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un like a este vídeo, ya que este pequeño gesto por tu parte nos ayuda mucho al canal. Para comenzar con el vídeo de hoy, vamos a necesitar unas cuantas botellas de plástico. Sí, de estas de agua de 1 litro o de 1,5 litros. Y también vamos a necesitar un cúter. Ya veréis para qué, enseguida os los muestro. Espero que estéis disfrutando de estas maravillosas flores del jardín. Bueno, ahora empezamos con el tema de las botellas y el cúter. Lo que vamos a hacer es, necesitaremos bastantes botellas de estas grandes, todas las que tengáis por casa, ir acumulando para hacer este experimento. Y vamos a irles cortando la parte de arriba, la boquilla, por decirlo de alguna manera. Eso se lo cortamos a todas. Y algunas de ellas también les vamos a cortar la parte de abajo, pero no a todas. Porque lo que queremos es ir uniéndolas. O sea, las queremos encajar unas con otras. Entonces haremos unos agujeros en concreto de 8 agujeros de 2 en 2 para poder unir con una brida de plástico, y de esta manera uniremos 3 botellas. Ya veis las imágenes, ¿verdad? Una vez de que hayamos unido con las bridas, cortaremos los restos que nos sobran. Y así tendremos 3 botellas ya unidas. Con las bridas quedan muy fuertes, muy fijas. Ahí están, ya veis las imágenes. Bueno, una vez de que tengamos ya esto así preparado, ha llegado el momento de hacer 6 filas de agujeros en las 3 botellas que tenemos unidas. Comenzamos de lado a lado, Ya veis las imágenes, ¿no? Bueno, pues hacemos así 6 filas de lado a lado. Solo por un lado, porque por el otro lado no nos va a hacer falta. Pero ahora tendremos que hacer esta misma operación desde el principio con muchas botellas. Es decir, cortar a 3 botellas la parte de arriba, a 2 la parte de abajo, hacer 8 agujeros en pares de 2, unir con bridas, cortar las bridas sobrantes y hacer 6 tiras de agujeros a lo largo de las 3 botellas de plástico. El siguiente elemento que vamos a necesitar es un cubo con tierra al que le añadiremos fertilizante orgánico. Mezclaremos bien con la tierra y ahora ha llegado el momento de rellenar uno de nuestros tubos de botellas de plástico con esta mezcla de tierra y fertilizante. Llenaremos hasta arriba y haremos esta misma operación con todos los tubos de botellas de plástico que hemos preparado. Ya veis las imágenes. Apretamos bien para que quede la tierra bien firme. Bueno, cuando tengamos todos los tubos llenos de tierra, con la ayuda de unas bridas iremos sujetando todos estos tubos llenos de tierra en el balcón o terraza de casa. Ya veis cómo vamos poniéndolas poco a poco. La zona de los agujeros hacia afuera, que no esté dando a los tubos del balcón. Ahora que ya tenemos todos colocados, todos bien atados,
iremos poniendo esquejes de plantas en todos los agujeros que hemos ido haciendo en las botellas. Ya veis cómo van quedando. Hay que colocar en todos. Casi terminamos. Ya estamos en el último. Bueno, el siguiente elemento que vamos a necesitar en el día de hoy es un bidón de agua de 8 litros. Haremos un agujero por la parte de abajo del bidón y lo que vamos a hacer es introducir un tubo de goma. Ahí donde hacemos el agujero le vamos a dar un poquito de cola para que se quede pegado, para que se sujete. Sujetamos bien el bidón para que no se caiga y vamos sujetando el tubito de goma con las bridas a lo largo de la barandilla del balcón o la terraza, donde vayamos a poner. A este tubo le vamos a ir haciendo un agujero a la altura de cada una de nuestras filas de botellas. Y una vez hecho el agujero, introduciremos un tubito que en este caso es de color azul, al que le damos un poquito de pegamento o cola para que se quede bien sujeto. Y haremos este agujero en toda la goma donde están las botellas y pondremos ahí en ese agujero el trocito este de goma azul, bien sujeto. Lo que estamos haciendo es formar nuestro propio sistema de riego. Finalmente, cuando ya están bien sujetos estos tubitos azules de goma, los metemos dentro de la tierra de cada una de las hileras de las botellas. Para terminar, reutilizaremos una de las puntas que inicialmente hemos colocado a las botellas de agua, hemos cortado a las botellas de agua. Ahora nos va a servir como embudo para ir rellenando de agua nuestro bidón y desde él se están regando todas nuestras botellas de agua. ¿No es estupendo? Bueno, ya tenemos nuestra barandilla adornada, el sistema de riego funcionando. Vamos a ver qué ocurre dentro de 5 días. Bueno, pues resulta que los esquejes de las flores ya comienzan a brotar, comienzan a tener unas puntitas de las que estoy segura que más adelante saldrán unas estupendas flores. Pero no anticipemos acontecimientos, vamos a seguir viendo el vídeo. Esperamos 10 días más. Fijaros, ya vais viendo en las imágenes lo que está ocurriendo, que van saliendo ahí poco a poco más brotes y pasados los 10 días el resultado es increíble, ya empezamos a ver las flores. Entonces ahora ha llegado el momento de aplicar un fertilizante para flores que sea orgánico y natural. Recuerda que en este canal tienes muchos fertilizantes caseros que puedes utilizar. Esperamos 15 días después de haber aplicado el fertilizante y vemos los resultados. Nuestro balcón es la envidia del vecindario. Todos los vecinos se acercan para preguntar cómo pueden conseguir ellos tener un balcón, una terraza tan bonita como la nuestra. Ya veis que es una maravilla el resultado obtenido con unas cuantas botellas de plástico recicladas que de otro modo iban a terminar en el cubo de la basura o en el reciclaje de plástico. Reutilizar de esta manera da gusto y los resultados son una auténtica maravilla. Bueno amigos, gracias por quedaros hasta el final del vídeo, compartir a familiares y amigos que les pudiera interesar. Si no me habéis dado un like todavía, ¿a qué estáis esperando? Si no os habéis suscrito, suscribiros y os espero en el próximo vídeo. Ya habéis visto que esto es una auténtica maravilla, así que os animo a que lo probéis. Y si queréis, dejarme en los comentarios si os habéis animado a hacerlo y a ver si habéis conseguido estos resultados tan fantásticos, que son increíbles. Un saludo y hasta el próximo vídeo.